El sol caía como fuego sobre la plaza de Dry Creek, un pueblo tan polvoriento que el viento parecía hecho de ceniza. El olor a sudor, whisky y desesperanza flotaba entre los hombres que se apiñaban frente al pequeño escenario de madera. Allí, sobre una tarima improvisada, un subastador gritaba nombres de mujeres como si fueran animales. «¡Siguiente!», vociferó limpiándose el sudor con un pañuelo mugriento. «Esta viene del orfanato de Santa Lucía. Dicen que es bonita, pero…». Miró su papel y su sonrisa se torció. «No puede tener hijos». Las risas se esparcieron como una ola. «¿Y para qué sirve una mujer así?», dijo uno. «Ni para cocinar críos», gritó otro provocando carcajadas. Clara mantuvo la cabeza gacha. El vestido gris, gastado y demasiado grande para su cuerpo delgado, le cubría las muñecas huesudas. No levantó la vista ni cuando el subastador la empujó hacia adelante. Sentía la garganta seca y las manos frías. No había venido por voluntad propia. La iglesia había decidido darle una oportunidad en esa feria de esposas, como la llamaban. Pero ella sabía la verdad. Nadie quería una mujer que no pudiera dar descendencia. «Empezamos con $5», dijo el subastador. «Es joven, sabe leer, cose y cocina. Vamos, caballeros». Nadie habló, solo el sonido del viento. Clara escuchó su propio corazón golpearle el pecho. El subastador bajó el precio a 3, luego a 2. «¿$1?», dijo finalmente impaciente. «Un solo $1, señores». Las risas crecieron. «Regálala mejor», gritó alguien desde el fondo. «Ni un centavo por una inútil», añadió otro. Clara deseó desaparecer. Si tan solo pudiera desvanecerse entre el polvo y el ruido. Pero entonces, entre la multitud, una voz grave interrumpió el murmullo. «Yo pago el $1». El silencio cayó de golpe. Las cabezas se giraron hacia el hombre que había hablado. Ethan McGraw estaba allí, alto y quieto, con la sombra de su sombrero cubriéndole los ojos. Era un ranchero conocido, dueño de miles de acres, pero también famoso por su carácter solitario. Algunos decían que había perdido a su esposa y a su hijo en un incendio, y que desde entonces no sonreía. El subastador parpadeó confundido. «¿Usted está seguro, señor McGraw?». Ethan asintió sin dudar. «Sí». Sacó de su bolsillo un billete arrugado, lo dejó caer sobre la mesa y subió los 2 escalones de la tarima. El sol lo iluminaba desde atrás, haciendo que su silueta pareciera de hierro. Se detuvo frente a Clara. Ella, por reflejo, levantó la vista por primera vez. Sus ojos se encontraron. En los de él no había burla, ni deseo, ni pena, solo una calma profunda, casi extraña. Ethan extendió una mano callosa hacia ella. «Ya no estás en venta», dijo en voz baja. Clara no supo qué responder. Ni siquiera entendió por qué, pero las lágrimas se le agolparon en los ojos. Él la ayudó a bajar de la tarima y, sin más palabra, la condujo hasta su caballo. Las risas y murmullos de los hombres los siguieron mientras cruzaban la plaza. «¿Qué hará con ella, McGraw?», preguntó uno burlón. Ethan se volvió apenas. «Nada que te importe». Subió a Clara al caballo y montó detrás de ella. Con un leve toque a las riendas partieron rumbo al oeste, dejando el pueblo atrás. Durante horas cabalgaron sin hablar. El paisaje cambió del polvo a la pradera dorada, y luego a colinas suaves donde el aire olía a pino. Clara miraba el horizonte sin entender nada. «¿Por qué me compró?», preguntó por fin sin atreverse a mirarlo. Ethan no respondió al instante. Solo el sonido del caballo llenó el silencio. Luego, con una voz tan grave que parecía venir desde el fondo de su pecho, dijo: «Porque todos los demás te trataron como si valieras nada. Y eso no es verdad». Clara lo miró de reojo. «Pero soy infértil». Ethan apretó la mandíbula. «A veces Dios quita una cosa para darte otra». Siguieron cabalgando. El sol comenzó a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de cobre y fuego. En la distancia se alzaba la silueta del rancho McGraw, solitario y enorme, como un sueño imposible. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió algo parecido a esperanza, aunque no entendía por qué. Aquel $1 había comprado algo que ni ella ni Ethan podían imaginar. El comienzo de un destino que cambiaría sus vidas para siempre. El caballo de Ethan avanzaba lento bajo el sol de la tarde. Clara sentía el calor del cuerpo del ranchero detrás de ella, el movimiento firme de las riendas y el leve roce del viento contra su rostro. Nadie había dicho una palabra desde que salieron del pueblo, pero la voz de las risas seguía resonando en su cabeza. «Ni un centavo por una inútil». Cada vez que recordaba esas palabras, el pecho se le apretaba. Cuando por fin llegaron a la cima de una colina, Ethan detuvo el caballo. Desde allí se veía el rancho extendido al pie del valle. Cercas de madera, una casa grande pero solitaria, establos y un molino que giraba con el viento. Clara lo miró en silencio. No se parecía a ningún lugar que hubiera conocido. «Ahí viviremos», dijo él rompiendo el silencio.
Ella tragó saliva. ¿Vivir juntos? Ethan la miró de reojo sin sonrisa. No hay nadie más en la casa. Pero no tienes que temer. No te compré por lo que los demás piensan. Clara bajó la mirada. No sabía si sentirse aliviada o más confundida. Lo único que sabía era que aquel hombre le debía una explicación. Y ella tenía miedo de hacer las preguntas equivocadas. Cuando llegaron, un viejo vaquero salió del establo. Tenía el cabello blanco y el rostro curtido por el sol. «Señor Magro», dijo con asombro. «¿Quién es ella?» «Clara», respondió Ethan sin más. «Se quedará aquí». El viejo alzó una ceja. «¿La compró?» Ethan asintió. El anciano soltó un bufido incrédulo. ¿Y por qué gastar su dinero en una muchacha que ni puede darle herederos? Ethan se volvió hacia él, y la mirada que le dio fue suficiente para silenciarlo. «Porque lo quise así, Hank». Luego añadió con voz más baja. «Prepara la habitación de huéspedes». Clara sintió como el calor le subía al rostro. Sabía que todos pensaban lo mismo. ¿Qué sentido tenía haberla traído? Ni siquiera sabía si era una esposa, una sirvienta o una obra de caridad. Esa noche el rancho olía a madera vieja y lluvia. Clara se quedó de pie en el umbral de la habitación que Hank había preparado. Era pequeña pero limpia. Una cama, una silla, una manta gruesa. Dejó su pequeña maleta en el suelo y se sentó. A través de la ventana veía a Ethan arreglar el cerco, incluso con la oscuridad cayendo. «No te compró por lo que los demás piensan». Las palabras le daban vueltas en la cabeza. Cuando bajó al comedor, él estaba sirviéndose café. «Siéntate», dijo simplemente sin mirarla. Comieron en silencio. El único sonido era el crepitar del fuego. Clara se sentía fuera de lugar, como un fantasma en una casa que no le pertenecía. Al fin, con voz temblorosa, habló. «No entiendo por qué hizo esto». Ethan levantó la vista. Su rostro, aunque endurecido por los años, tenía una tristeza honda. «No tienes que entenderlo ahora. Todos se rieron de usted. Dijeron que era una locura pagar por mí. Déjalo reír. El mundo se burla de lo que no comprende». Ella lo miró fijamente. «¿Y qué cree usted que soy?» El silencio se alargó. Luego él respondió sin apartar la mirada. «Alguien que merece algo mejor que el desprecio de esos hombres». Clara sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero no de dolor, sino de alivio. Nadie jamás había dicho algo así de ella. Sin embargo, la confusión volvió enseguida. Entonces, ¿por qué me compró? Ethan apoyó la taza sobre la mesa con un leve golpe. Porque todos en esa plaza veían una mujer rota. Yo vi una que aún respiraba. Y eso, Clara, ya es suficiente razón para pagar cualquier precio. Ella bajó la cabeza sin saber qué decir. «No me debe nada», continuó él. «Si quiere irse, puede hacerlo mañana. Le daré dinero para empezar de nuevo». Sus palabras la desarmaron. Por un momento pensó en aceptar, marcharse lejos, empezar otra vida. Pero ¿a dónde iría? Nadie la esperaba en ningún lugar. Y aunque él no lo dijera, algo en su voz le hizo sentir que su presencia no le era indiferente. «No quiero su dinero», susurró al fin. Ethan asintió levemente sin mirarla. «Entonces quédese, el tiempo que quiera». La tormenta afuera comenzó a golpear las ventanas. En el silencio del rancho, Clara escuchó el sonido de la lluvia y, entre el rugido del viento, algo más. La primera semilla de esperanza cayendo en tierra árida. Aquella noche, mientras intentaba dormir, pensó en lo que costaba la dignidad de una mujer en ese mundo. $1. Y el valor de un hombre que se atrevió a mirar más allá. El amanecer encontró el rancho cubierto de neblina. Las montañas parecían dormidas, envueltas en un velo gris, y el aire olía a tierra húmeda y a leña quemada. Clara se asomó por la ventana de su habitación y vio a Ethan ya despierto, ensillando un caballo bajo la lluvia fina. «No duerme mucho», pensó. La noche anterior apenas había conciliado el sueño. Todo era nuevo. El silencio, la casa, la sensación de no saber cuál era su lugar. Le costaba creer que un hombre como él, tan serio y distante, hubiera pagado siquiera $1 por alguien como ella. Cuando bajó al comedor, el aroma del café recién hecho llenaba el ambiente. Sobre la mesa había pan y mantequilla, y al fondo, junto a la chimenea, Ethan revisaba un mapa. Al verla entrar, levantó apenas la vista. «Despierta temprano», dijo. «La costumbre», respondió ella sin saber si debía tutearlo. Se sentó en silencio y tomó un poco de café. Tenía las manos temblorosas, aunque intentó disimularlo. Ethan la observó de reojo, con expresión tranquila. «No tiene que trabajar si no quiere», murmuró. Clara lo miró confundida. «¿Y si quiero?» «Entonces hay bastante por hacer aquí». El tono no era una orden, sino una invitación. Aún así, ella sintió que había dado un paso en terreno desconocido. Después del desayuno, salió al porche. El rancho se extendía como un pequeño reino perdido entre las colinas. Cercas interminables, establos, un corral vacío y un río que serpenteaba a lo lejos. El aire estaba lleno de sonidos,
El mugido de las vacas, el relincho de un potro, el crujir del molino con el viento. Clara respiró hondo. Hacía años que no sentía tanta paz y al mismo tiempo tanto miedo. No se quedé muy cerca del río. La voz de Ethan la sobresaltó. Él apareció detrás de ella, con el sombrero en una mano y una cuerda en la otra. Las corrientes son traicioneras cuando llueve. Clara asintió bajando la vista. ¿Tiene a alguien más que trabaje aquí? Solo Hank, dijo él. ¿Y yo? ¿Y su familia? Preguntó sin pensar. Ethan se quedó quieto. El silencio se volvió espeso. Ella se dio cuenta enseguida de su error. Perdón, no quise... No hay nadie más, respondió el cortante antes de alejarse. Clara lo siguió con la mirada mientras se perdía entre los establos. Había visto algo en su expresión, un destello de dolor antiguo, como una herida que no sanaba. El resto del día lo pasó limpiando la cocina y sacudiendo el polvo del salón. Cada rincón hablaba de soledad. Una mecedora vacía, un piano desafinado, retratos cubiertos con una fina capa de olvido. En una repisa encontró una fotografía. Una mujer joven con un niño en brazos. Ambos sonreían. Clara tocó el borde del marco con cuidado, como si temiera romper el silencio que guardaba esa imagen. Cuando Ethan regresó, cubierto de polvo y lluvia, la encontró de pie frente al retrato. No debía tocar eso, dijo él suavemente. Clara dio un paso atrás. Lo siento, no quise. Era mi esposa y mi hijo. Su voz se quebró un instante. Murieron hace 3 años. El silencio cayó entre ellos. Clara bajó la cabeza. Lo siento mucho. Ethan asintió y se quitó el sombrero. No hace falta que sienta nada. A veces las cosas solo pasan. Ella lo miró con tristeza. Tal vez por eso me trajo aquí, susurró. Porque los dos sabemos lo que es perder algo que no se puede recuperar. Él levantó la mirada sorprendido. Por un instante el aire pareció detenerse. Luego, sin decir más, tomó el retrato y lo guardó en un cajón. No me gusta hablar del pasado, murmuró. Entonces empecemos con el presente, dijo ella con una pequeña sonrisa que apenas se atrevía a mostrar. Ethan la observó un momento y algo en su semblante cambió. Una grieta invisible se abrió en su muro de silencio. Está bien, Clara. Empecemos con el presente. Esa noche el rancho McGraw volvió a tener luz en sus ventanas. El viento soplaba entre los pinos, pero el interior de la casa se llenó del calor del fuego y de algo más difícil de nombrar. Una sensación tímida, casi nueva, de hogar. Clara se acostó pensando que tal vez ese era su lugar en el mundo, aunque aún no supiera por qué. Ethan, desde su cuarto, la escuchó caminar descalza por el piso de madera y se dio cuenta de algo que no se atrevía a aceptar. Que, por primera vez en años, no se sentía solo. El rancho McGraw despertaba cada día con el canto de los gallos y el olor a tierra húmeda. Pero dentro de la casa, el silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. No había risas, ni voces, ni el bullicio de una familia. Solo el crujido de la madera y el tic-tac del viejo reloj que colgaba sobre la chimenea. Clara pronto comprendió que aquella casa era como su dueño. Grande, fuerte, pero vacía. Pasaron los días, y aunque Ethan no le imponía ninguna obligación, ella buscó ocuparse en algo. Limpiaba, cocinaba, remendaba ropa, cuidaba las flores marchitas del jardín. En cada rincón dejaba un rastro de orden y calidez, como si quisiera devolverle el alma al lugar. Hank, el viejo vaquero, la observaba con curiosidad. Al principio la trataba con recelo, pero poco a poco fue ablandándose. «No sé qué le vio el patrón», le dijo una mañana mientras afilaba una herradura, «pero le juro que hace años que esta casa no olía tan bien». Clara sonrió apenas. «No soy nada especial, Hank, solo hago lo que puedo». «Ah, niña». El hombre soltó una risa ronca. «Eso es precisamente lo que hace falta por aquí. Alguien que haga lo que pueda». Ethan perdió la costumbre de vivir. Clara se quedó pensativa. ¿Él era feliz? Hank bajó la mirada. Lo fue, hasta que el fuego se lo llevó todo. No preguntó más. Aquella noche, mientras lavaba los platos, escuchó el sonido firme de las botas de Ethan entrando por la puerta. Su voz grave rompió el silencio. «Huele a pan recién hecho». Clara se volvió. Tenía harina en las manos y una sonrisa tímida en los labios. «Pensé que no le gustaría. No vi horno encendido desde que llegué». «No lo encendía desde hace años», respondió él acercándose despacio. «Me trae recuerdos». Sus miradas se cruzaron por un instante. Ethan pareció querer decir algo más, pero simplemente asintió y se sentó a la mesa. Clara sirvió 2 trozos de pan caliente y un poco de mantequilla. Comieron sin hablar, aunque esta vez el silencio no dolía tanto. Al terminar, ella se levantó para recoger los platos. Ethan la detuvo con un gesto. «Deje eso. Ya trabajó bastante por hoy. No me molesta». «Aún así, siéntese». Clara obedeció. Se sentó frente a él, las manos entrelazadas sobre el regazo. «¿Por qué no tiene sirvientes?», preguntó.
Ethan miró el fuego de la chimenea antes de responder. Porque la gente se cansa de estar en una casa donde nadie habla. La frase la golpeó con fuerza. Clara bajó la vista, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba. Sabía demasiado bien lo que era vivir en silencio, invisible, inútil a los ojos de los demás. Entonces somos dos, murmuró. Yo también sé lo que es que nadie te hable. Ethan la miró, y por primera vez su voz se suavizó. Clara, no quiero que se sienta prisionera aquí. Puede irse cuando lo desee. Ella lo observó fijamente. ¿Y a dónde iría? Él no respondió. La pregunta flotó en el aire como un eco triste. Los días siguientes siguieron un ritmo extraño, casi sagrado. Ella lo veía trabajar con los caballos, reparar cercas, alimentar el ganado. A veces, cuando creía que él no la miraba, se quedaba observando la fuerza con que domaba a un potro o la ternura con que acariciaba al perro viejo del rancho. Había una mezcla de dureza y tristeza en su forma de moverse, como si cada paso le pesara con recuerdos. Una tarde, mientras Clara lavaba ropa junto al río, Ethan se acercó con una jarra de agua. Está haciendo más de lo que esperaba. Ella lo miró con una sonrisa cansada. No lo hago por usted, lo hago por mí. Si me quedo quieta, pienso demasiado. Él asintió y después de un momento de silencio, dijo algo que no esperaba oír. Cuando llegaste pensé que la casa estaba muerta, pero, desde que estás aquí, vuelve a parecer un hogar. Clara sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, pero no encontró palabras. Ethan se alejó antes de que pudiera hacerlo, y el sonido de sus pasos sobre la hierba quedó grabado en su memoria. Esa noche, al acostarse, miró el techo de madera y pensó en todo lo que había cambiado en apenas unos días. La casa seguía sin risas, pero ya no estaba vacía. Había pan caliente en la mesa, fuego en la chimenea y, de alguna forma, un principio de esperanza latiendo en el corazón de ambos. El día amaneció despejado, con un sol tibio que hacía brillar la hierba mojada. Clara salió temprano al corral para alimentar a las gallinas. Desde allí vio a Ethan de pie junto al molino, revisando la bomba de agua. Su figura se recortaba contra el cielo azul, firme, casi inmóvil. A veces le costaba creer que ese hombre callado y de mirada dura había pagado por ella, y no por deseo o compasión, sino por algo que aún no entendía. En esos días lo observaba más de lo que hablaba con él. Le fascinaba su manera de trabajar, silenciosa, constante, como si cada tarea fuera una oración. Cuando regresó a la casa, lo encontró esperándola junto al porche. «Tenemos que ir al pueblo», dijo sin rodeos. «¿Al pueblo?», repitió nerviosa. «Necesitamos provisiones. Y un vestido para usted. No puede seguir con el mismo». Clara se ruborizó. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención. «No necesito nada. Estoy bien así». Ethan negó con la cabeza. Una mujer merece algo más que un vestido remendado. Montaron juntos. El camino era largo, y el silencio entre ellos se volvió más cómodo que incómodo. El viento le despeinaba el cabello, y Ethan la observaba de reojo sin decir palabra. En el fondo sentía algo que lo desconcertaba. Paz. Cuando llegaron al pueblo, la gente los miró. Algunos hombres sonrieron con burla, otros con curiosidad. «Miren al ranchero McGraw con su compra», susurró uno. «Tal vez cambió vacas por esperanza». Clara los oyó y su rostro se encendió de vergüenza. Ethan se detuvo y los miró con calma, sin una palabra. La intensidad de su mirada bastó para que bajaran la vista. «No les haga caso», dijo después mientras entraban a la tienda. Pero Clara no pudo evitarlo. Las risas, los murmullos, todo regresaba. Las palabras de aquella subasta volvían a golpearla como piedras. En el viaje de regreso guardó silencio. Ethan lo notó. «¿Qué pasa?», preguntó sin dejar de mirar el camino. «Nada, no me mienta». «No me molesta lo que dicen de mí», dijo ella apretando las manos. «Me duele lo que dicen de usted». Él giró la cabeza, sorprendido. «¿De mí?». «Sí. Usted me trató con respeto y ellos se burlan. Como si fuera una vergüenza que me haya traído aquí». Ethan respiró hondo. «No me importa lo que piensen». «Pero a mí sí», murmuró ella. Por primera vez Ethan sonrió, una sonrisa leve, casi imperceptible. «Eso habla bien de usted. Pero no deje que el mundo decida cuánto vale». Cuando llegaron al rancho, el cielo se teñía de naranja. Ethan ayudó a Clara a bajar del caballo, y por un instante sus manos se rozaron. Fue un contacto breve, pero bastó para que ambos sintieran algo distinto, algo que no sabían nombrar. Esa noche, después de cenar, Clara se armó de valor. Lo encontró sentado junto al fuego mirando las llamas. El resplandor anaranjado iluminaba su rostro, marcado por el cansancio y algo más profundo. «Ethan», dijo usando su nombre por primera vez, «quiero entender. ¿Por qué me compró si no podía darle hijos?». Él levantó la vista lentamente. Por un momento guardó silencio. Luego habló con voz baja, casi quebrada.
porque nadie debería ser tratado como basura por no poder dar vida. Clara lo miró fijamente. Pero usted pudo haber tenido a cualquier mujer. Él soltó una risa seca. No, Clara, no a cualquiera. Nadie quiere a un hombre que perdió todo. Ella lo observó y entonces él habló por primera vez del pasado. Mi esposa se llamaba Mary. Era dulce, terca como una mula. Nuestro hijo Samuel tenía 4 años. Un invierno. La lámpara se volcó en la noche. Cuando me di cuenta, la casa estaba en llamas. Su voz tembló. Corrí adentro, pero el techo cayó antes de que pudiera llegar. Clara lo escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Ethan siguió sin mirarla. Desde ese día todo lo que toco parece morir. Juré no volver a traer a nadie a esta casa. Pero cuando te vi allí sola, hizo una pausa. Me recordaste a lo que era Mary antes de que todo se apagara. El silencio fue absoluto. Solo el fuego crujía. Clara se acercó y apoyó una mano temblorosa sobre la suya. Usted no me compró, dijo suavemente. Me salvó. Ethan la miró, y por un momento pareció que iba a apartarse, pero no lo hizo. En cambio, cerró los ojos y apretó su mano. No sé si puedo salvar a nadie, Clara, susurró. Pero quizás podamos curarnos los dos. Las llamas siguieron ardiendo, reflejando 2 sombras que, sin saberlo, habían comenzado a encontrarse entre la ruina y la fe. Los días comenzaron a pasar con la suavidad de una brisa cansada. El invierno se había retirado y los campos del rancho McGraw se cubrían de pasto nuevo. Clara y Ethan se acostumbraron a una rutina sencilla. Ella cocinaba, cuidaba las flores y alimentaba a las gallinas, mientras él reparaba cercas y entrenaba caballos jóvenes. No hablaban mucho, pero cada gesto, cada mirada, se volvió una conversación silenciosa. A veces, al caer la tarde, se sentaban juntos en el porche, mirando el sol hundirse detrás de las colinas. Ninguno decía una palabra. Y sin embargo, el silencio entre ellos ya no era vacío. Era compañía. Una tarde, mientras Clara cosía una camisa para Ethan, escuchó un golpe fuerte en el establo. Dejó la costura y corrió afuera. Lo encontró sujetando el cuello de un caballo negro que se agitaba con violencia. «Retrocede», gritó él al verla acercarse, pero ya era tarde. El animal dio una patada y la tiró al suelo. Ethan corrió hacia ella, su respiración agitada. «¿Estás bien?», preguntó, arrodillándose a su lado. Clara intentó levantarse. «Solo me raspé el brazo. No es nada. No debiste acercarte. Ese caballo no confía en nadie». Ella lo miró con una mezcla de miedo y orgullo. «Ni tú tampoco», dijo en voz baja. Ethan se quedó helado. Por un momento el caballo, el polvo, el viento, todo desapareció. Sus ojos se encontraron, y él comprendió que Clara había dicho más de lo que imaginaba. Desde ese día algo cambió. Ethan empezó a dejar que ella lo acompañara en las labores del rancho. Le enseñó a montar, a medir el agua del pozo, a leer el cielo antes de una tormenta. Y Clara, sin decirlo, comenzó a sanar en esas pequeñas cosas. Cada tarea era una victoria sobre el pasado, sobre los días en que se creyó inútil. Una mañana, mientras cabalgaban, Ethan señaló hacia el horizonte. «Ahí», dijo, «ese campo era de mi padre. Lo perdió por una deuda cuando yo era niño. ¿Y lo recuperaste?» «Sí, con mis manos. Y con más errores de los que quisiera contar». Clara sonrió. «Los errores también son parte de la siembra». Ethan la miró, sorprendido por la serenidad en su voz. «¿Siempre hablas así?» «Solo cuando me escuchan», respondió ella. Y por primera vez él rió, una risa corta pero real, que hizo que el corazón de Clara diera un vuelco. Esa tarde, la casa se llenó de un aire nuevo. Ella horneó pan y preparó estofado. Él encendió la chimenea. Cuando se sentaron a comer, Clara se atrevió a preguntar, «¿Qué pasará conmigo, Ethan?» Él levantó la vista, confundido. «¿Qué quieres decir?» «Quiero saber si soy una empleada, una invitada, o solo alguien que trajo por compasión». Ethan dejó el tenedor y apoyó los codos en la mesa. «No lo he pensado». «Entonces piénselo», respondió mirándolo con valentía, «porque no quiero vivir como una sombra». Él la observó con una mezcla de respeto y desconcierto. «Tienes razón», dijo al fin. «No eres una sombra. Eres lo primero que ha traído vida a este lugar en mucho tiempo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Clara sintió que el pecho se le llenaba de calor. Bajó la vista para ocultar su emoción, pero Ethan continuó. «Yo también tengo cicatrices, Clara. No se ven, pero pesan». «Todos las tenemos», murmuró ella. «Algunas por dentro, otras por fuera». Él asintió lentamente. «Perdí a mi familia, pero también perdí la fe. En la vida. En mí mismo». La miró a los ojos. «Desde que llegaste siento que quizá no todo está muerto». Clara no supo qué decir. Solo extendió su mano sobre la mesa y la apoyó sobre la suya. Ethan no la retiró. Por un momento ninguno respiró. «Tal vez», susurró ella, «las cicatrices solo existen para recordarnos que sobrevivimos». Ethan apretó suavemente sus dedos.
y que aún hay algo por lo que vale la pena seguir. El reloj marcó las 9. El fuego chispeaba en la chimenea. Fuera, el viento susurraba entre los árboles. Por primera vez el rancho McGraw no parecía un lugar de fantasmas, sino un refugio. Clara miró las manos de Ethan, grandes, ásperas, cubiertas de marcas, las mismas que podían domar un caballo o proteger una vida, y comprendió algo sin decirlo, que bajo todas sus heridas aquel hombre tenía un corazón tan vasto y solitario como las llanuras del oeste, y que poco a poco ese corazón empezaba a latir otra vez. El aire olía a lluvia desde temprano, los caballos estaban inquietos, los perros no dejaban de ladrar, y el cielo del oeste se pintaba de un gris profundo, casi morado. Clara lo sintió en el pecho como una advertencia. «Viene tormenta», dijo al entrar al granero. Ethan ya estaba allí, asegurando las sogas y cubriendo los sacos de grano. «Sí, una fuerte. No ha llovido así en meses», respondió él sin levantar la vista. Clara corrió a cerrar las puertas del establo mientras el viento empezaba a golpear con fuerza. Un trueno hizo temblar las vigas y el caballo negro, aquel que una vez la había derribado, se agitó violentamente rompiendo el lazo que lo sujetaba. «Ethan», gritó Clara. Él giró justo a tiempo para ver al animal escapar entre la lluvia. Sin pensarlo, tomó su sombrero y salió tras él. Clara lo siguió. La lluvia caía a torrentes, el barro le salpicaba los tobillos y el viento apenas la dejaba ver. A lo lejos distinguió la silueta de Ethan forcejeando con el caballo enloquecido. «Vuelve a casa», le gritó él al verla acercarse. «No voy a dejarte solo», respondió empapada. Juntos lograron calmar al animal, que al fin cedió agotado. Pero un rayo cayó tan cerca que los dejó momentáneamente cegados. Ethan tiró de ella hacia un cobertizo de madera. Ambos entraron jadeando, temblando por el frío. La tormenta rugía afuera como una bestia. Ethan le quitó la manta mojada de los hombros. «Te advertí que no salieras», dijo con voz grave. Clara lo miró a los ojos. «Y yo te dije que no te dejaría solo». Por un instante solo se escuchó el golpeteo de la lluvia en el techo. Las gotas caían por su cabello, por su cuello, y la tela mojada de su vestido se pegaba a su piel. Ethan apartó la mirada respirando con dificultad. «Clara, si sigues aquí», murmuró, «me será imposible mantener la distancia que juré». Ella se acercó un paso temblorosa. «¿Por qué juras algo que no quieres cumplir?» Ethan levantó la cabeza. En sus ojos había una mezcla de deseo, miedo y culpa. «Porque ya fallé una vez», susurró, «y no pienso arrastrar a otra mujer a mis ruinas». Clara se detuvo frente a él. «No soy ella, Ethan, ni tú eres el mismo hombre». Sus palabras lo atravesaron. El silencio se volvió denso, casi insoportable. Entonces ella levantó una mano y tocó suavemente la cicatriz que cruzaba su ceja. Una marca antigua, apenas visible. «¿Esto también fue el fuego?» Él asintió. «El fuego sí, pero no el de las llamas. El de la culpa». Clara bajó la mano y dijo, casi en un susurro, «Yo también viví un fuego, por dentro. Cuando me dijeron que no podía tener hijos, fue como si me vaciaran el alma. Desde entonces he vivido rodeada de silencio». Ethan la miró con una ternura que no había mostrado antes. «Y sin embargo, hablas como alguien lleno de vida». Una lágrima rodó por su mejilla. «Porque aprendí que aunque el cuerpo falle, el corazón sigue soñando». Él dio un paso hacia ella. Su respiración chocó con la de ella, caliente y temblorosa. «Clara, no me tengas miedo», le dijo. «No vine a curarte, vine a quedarme». El trueno estalló justo cuando sus frentes se rozaron. El tiempo pareció detenerse. Ethan acarició su rostro con la punta de los dedos y Clara cerró los ojos, sintiendo que todo lo que había sido dolor se transformaba en consuelo. No hubo beso, no aún, pero en esa cercanía, en el temblor compartido, nació algo más fuerte que cualquier palabra. La certeza de que ambos habían encontrado, por fin, un refugio. La tormenta siguió rugiendo toda la noche, pero dentro del cobertizo solo se oía el sonido de dos corazones que empezaban a latir al mismo ritmo. Cuando por fin la lluvia amainó, Ethan cubrió a Clara con su chaqueta y la acompañó de vuelta a la casa. Ninguno habló durante el camino, pero las miradas decían lo que las bocas callaban. Esa noche, mientras el fuego volvía a encenderse en la chimenea, Clara comprendió que ya no era una huésped. Era parte de esa tierra, parte de ese hombre. Y aunque no lo sabía aún, aquella tormenta no solo había limpiado los cielos del rancho, sino también las sombras que habitaban sus almas. Los días después de la tormenta amanecieron limpios y frescos. El aire olía a tierra nueva y los caballos correteaban felices bajo el sol. Pero mientras en el rancho todo parecía florecer, en el pueblo cercano empezaban a brotar otras cosas. Los rumores. Todo comenzó con una simple observación.
Hank bajó al pueblo por suministros y sin querer dejó escapar una sonrisa cuando la tendera le preguntó cómo iba todo en el rancho McGraw. El patrón anda distinto, dijo. Come más, duerme mejor. Hasta se ríe de vez en cuando. Bastó eso para encender la chispa. En cuestión de horas, ya se murmuraba en la cantina que el viejo Ethan McGraw había comprado a una mujer y que vivía con ella como su esposa sin haberla desposado. Las mujeres del pueblo cuchicheaban en el mercado. Los hombres lo comentaban entre tragos y hasta el reverendo mencionó en su sermón la importancia de la pureza del hogar cristiano. Clara se enteró una tarde cuando fue a vender mantequilla y huevos. Al entrar a la tienda, el murmullo se detuvo de golpe. Pudo sentir las miradas clavadas en su espalda, el peso de los susurros. Fingió no escuchar, pero las palabras la alcanzaron igual. Dicen que él la compró por $1. Una mujer que no puede darle hijos, ¿qué valor tiene? Tal vez lo embrujó. El calor le subió al rostro. Pagó lo que debía y salió con la canasta en las manos, caminando rápido hacia el rancho. Ethan la encontró en el porche, mirando al horizonte, los ojos vidriosos. ¿Qué pasó?, preguntó quitándose el sombrero. Ella no respondió al principio. Luego dijo con voz temblorosa. Ahora sé lo que dicen de mí. Él frunció el ceño. ¿Y qué dicen? Que soy tu compra, tu vergüenza, una mujer sin valor que te debe gratitud. Ethan se tensó, los músculos de su mandíbula marcándose bajo la piel. No escuches esas tonterías. La gente necesita hablar para olvidar su propia miseria. No es tan fácil, replicó ella con lágrimas contenidas. No entiendes lo que se siente ser mirada como algo sucio, como si una palabra tuya me definiera. Ethan la observó en silencio. Había fuego en sus ojos, pero también dolor. Entonces diles la verdad, dijo con voz firme. ¿Qué verdad?, preguntó ella casi riendo con amargura. Él dio un paso hacia ella. Que no te compré, que te elegí. El corazón de Clara se estremeció. Ethan, sí, continuó él. Pagué $1, pero no fue por ti. Fue por una oportunidad. Para ambos. Para sanar. Clara lo miró sorprendida. Nunca lo había oído hablar con tanta claridad. ¿Por qué nunca me lo dijiste así? Porque pensé que lo sabías, respondió él bajando la voz. Pero ahora veo que aún te escondes detrás de lo que otros piensan. Clara se quedó callada. El viento soplaba suave, moviendo su cabello. No quiero que hablen de ti por mi culpa. Ethan sonrió levemente. Llevan años hablando de mí, Clara. Antes decían que estaba muerto en vida. Ahora dicen que estoy vivo. Supongo que eso es un progreso. Ella soltó una risa nerviosa que se transformó en llanto. Ethan la abrazó, fuerte, protector. No tienes que demostrarle nada a nadie, susurró. Este rancho es tuyo tanto como mío. En ese abrazo Clara comprendió algo que la liberó, que su valor no lo decidía el pueblo, ni los médicos, ni los rumores. Su valor nacía del amor con que vivía, del coraje con que enfrentaba el desprecio y del modo en que había devuelto la vida a un hombre roto. Los días siguientes Clara dejó de esconderse. Volvió al pueblo con la cabeza en alto, y cuando la tendera le preguntó si era cierto que vivía con Ethan, ella respondió sin titubear. Sí, y no hay lugar en el mundo donde prefiera estar. El silencio fue total. Pero en esa quietud, por primera vez, nadie se atrevió a reír. Esa noche Ethan la esperó en el porche. Ella se acercó, lo miró con ternura y dijo, «Creo que ya no tengo miedo». Él la miró largo rato, luego tomó su mano y la besó suavemente. Ni yo, Clara, ni yo, el cielo estaba despejado. Las estrellas cubrían el rancho como un manto nuevo y por primera vez en mucho tiempo ambos sintieron que el futuro les pertenecía. La noche era clara, el aire tibio y el rancho dormía bajo un manto de estrellas. Clara estaba en el porche, descalza, escuchando el murmullo de los grillos. Desde la ventana, el resplandor del fuego iluminaba su silueta. Ethan la observó en silencio por un momento antes de salir. «No puedes dormir», dijo él, acercándose despacio. Ella sonrió con dulzura. El silencio a veces es más fuerte que cualquier ruido. Ethan se sentó junto a ella, el sonido de la madera crujiendo bajo su peso. Se quedaron mirando el horizonte donde la luna plateaba los campos. «¿Sabes?», dijo Clara rompiendo el silencio. «Cuando llegué aquí pensé que mi vida se había terminado. ¿Y ahora?» «Ahora creo que apenas está empezando». Ethan la miró de reojo. Había en ella una serenidad nueva, una fuerza que lo conmovía. «Eres más valiente de lo que crees, Clara». Ella negó suavemente. «No soy valiente, solo estoy cansada de tener miedo». Hubo un silencio largo, lleno de palabras que ninguno se atrevía a decir. Ethan bajó la mirada. «A veces pienso que no te merezco, que no merezco esta paz que traes». Clara lo observó con ternura. «No se trata de merecer, Ethan, se trata de elegir. Y yo te elegí a ti». Él alzó la vista, sorprendido. «¿Por qué?». Ella respiró hondo antes de responder.
Porque vi tu dolor y no me asustó. Porque cuando me miras siento que no soy un error. Y porque contigo el mundo deja de doler. Ethan no supo qué decir. La emoción le cerró la garganta. La tomó de la mano, despacio, como si temiera romper algo frágil. Clara, murmuró. Ella entrelazó sus dedos con los suyos. No digas nada. Solo prométeme que no volverás a esconderte. Él asintió con la voz quebrada. Te lo prometo. El viento levantó un mechón de su cabello, y Ethan lo apartó con una caricia lenta, reverente. Sus miradas se encontraron, y esta vez no hubo dudas. Se inclinó hacia ella, y Clara cerró los ojos. El beso fue suave, temeroso al principio, pero pronto se volvió profundo, lleno de todo lo que habían callado durante semanas. Cuando se separaron, ambos temblaban. No sabía cuánto te necesitaba hasta ahora, susurró él. Clara sonrió, apoyando la frente en su pecho. Y yo no sabía que aún podía amar. La luna los bañaba con su luz pálida. Dentro de la casa, el fuego seguía ardiendo. Todo parecía en calma, pero los dos sabían que el camino que se abría ante ellos no sería fácil. Ethan, dijo ella con voz temblorosa, ¿y si nunca puedo darte un hijo? Él la miró largo rato, con una ternura tan profunda que le dolió. Clara, no te traje aquí para que me dieras un hijo. Te traje para que me devolvieras la vida. Y lo hiciste. Ella rompió en llanto, pero no de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor. Ethan la sostuvo acunándola contra su pecho como si quisiera protegerla del mundo entero. No hay vacío en ti, Clara, susurró. Solo amor. Y eso es más que suficiente. Se quedaron así mucho tiempo abrazados mientras la noche avanzaba. El fuego de la chimenea crepitaba. El viento jugaba con las cortinas y la vieja casa, la misma que antes era pura soledad, respiraba vida. Ethan levantó el rostro de Clara entre sus manos y la miró a los ojos. Te prometo que nunca volverás a sentirte sola. Y yo te prometo que nunca dejaré que olvides cómo se siente amar, respondió ella. El beso que siguió fue más lento, más profundo. No era pasión ciega, sino entrega. La unión de dos almas que habían caminado mucho para encontrarse. A lo lejos, los coyotes aullaban bajo la luna, como si bendijeran aquel juramento silencioso. Esa noche, Ethan y Clara sellaron algo más que un amor. Sellaron un pacto de esperanza. Y aunque el mundo aún los juzgara, aunque los murmullos del pueblo siguieran sonando, nada podría romper lo que habían construido, la promesa de estar juntos. Sin condiciones, sin miedos, sin pasado que los definiera. Al amanecer, cuando el sol empezó a teñir de oro las colinas, Ethan susurró con voz ronca. Hoy empieza todo. Clara, ella sonrió con los ojos llenos de luz. Sí, y esta vez no hay vuelta atrás. La vida en el rancho McGraw había vuelto a tener ritmo. El sonido de las gallinas al amanecer, el crujir de la leña, las risas tímidas que escapaban de la cocina. Pero la calma tiene un modo cruel de anunciar su fin. Llega justo antes de que algo se rompa. Aquel día, Ethan estaba en el corral cuando un jinete se acercó por el camino polvoriento. Lo reconoció al instante. Era Thomas Weller, antiguo capataz del rancho, y en otros tiempos su amigo más cercano. Pero algo en su porte había cambiado. El sombrero ladeado, la sonrisa fría, el brillo calculado en los ojos. Ethan McGraw. Saludó bajando del caballo. Aún vivo, por lo que veo. Ethan se secó el sudor de la frente. Thomas, no pensé volver a verte por aquí. Los rumores viajan rápido, respondió el hombre mirando alrededor. Dicen que tienes compañía nueva. Una mujer. Comprada por $1, Ethan apretó la mandíbula. Cuidado con lo que repites. Thomas se encogió de hombros. Solo digo lo que dice el pueblo, aunque debo admitir que me da curiosidad. No eras de los que necesitaban pagar por afecto. Ethan avanzó un paso, pero antes de que pudiera responder, Clara apareció en la puerta de la casa. Llevaba un vestido sencillo y las manos manchadas de harina. Al verlos, sonrió con inocencia. ¿Tenemos visita? Thomas la observó con descaro, y en sus ojos se encendió una chispa de interés. Así que tú eres la famosa señorita, la que curó al viejo lobo solitario. Clara parpadeó incómoda, pero respondió con cortesía. Soy Clara, sí, y usted es Thomas Weller, al servicio. Hizo una leve reverencia. Antiguo socio de su protector. Ethan intervino enseguida. Ex socio. Y mi rancho no necesita visitantes. Thomas sonrió con falsa amabilidad. Solo venía a recuperar lo que me pertenece. Clara lo miró confusa. ¿Qué quiere decir? Thomas dirigió su mirada a Ethan. ¿No le contaste? Este terreno, Clara, alguna vez fue mitad mío. Ethan lo recuperó después del incendio, pero no fue con dinero limpio. Clara sintió un escalofrío. ¿Es cierto? Ethan no respondió. Su silencio fue suficiente para que la duda entrara como un cuchillo.
Thomas aprovechó el momento. Le dejé todo para que se levantara. Y míralo ahora, con mujer nueva, con tierras verdes, como si nada hubiera pasado. Ethan lo tomó del brazo y lo empujó hacia su caballo. Vete, Thomas, antes de que olvide que alguna vez te llamé amigo. Thomas sonrió con desprecio. Sabes que volveré. No he terminado contigo, ni con ella. Cuando el polvo del camino se tragó su figura, Clara se giró hacia Ethan. ¿Qué quiso decir? ¿Qué fue ese incendio? Él apartó la mirada. No importa. Fue hace mucho tiempo. Claro que importa, insistió ella con voz temblorosa. Ese hombre te odia. Y ahora me odia a mí. Ethan respiró hondo, las manos crispadas. El incendio. No fue un accidente. Thomas y yo tuvimos una disputa por estas tierras. Y en una noche de borrachera, una antorcha cayó en el granero. Mi esposa y mi hijo estaban dentro. Clara se cubrió la boca, horrorizada. Dios mío, no lo hice a propósito, pero fui yo quien arrojó la antorcha. Su voz se quebró. Thomas nunca me perdonó y yo tampoco me perdoné a mí mismo. Clara dio un paso hacia él, pero él retrocedió. Ahora entiendes por qué no quería enamorarme otra vez. Todo lo que toco se destruye. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No digas eso. No eres el mismo hombre de entonces. Has cambiado. El pasado no cambia, Clara. Ella lo tomó del rostro con ambas manos, obligándolo a mirarla. No, pero tú sí. Y mientras vivas cargando ese fuego, el incendio nunca terminará. Ethan cerró los ojos derrotado. No sé si puedo liberarme de eso. Entonces déjame ayudarte. Déjame ser parte de tu redención. Hubo un largo silencio. Finalmente él la abrazó, con la desesperación de quien teme perderlo todo. No sé qué hice para merecerte, murmuró contra su cabello. Tal vez simplemente sobreviviste, susurró ella. Y eso ya es suficiente. Pero afuera, entre las sombras del camino, Thomas observaba la casa desde la distancia con una sonrisa torcida. El pasado no había regresado por accidente, y la calma del rancho McGraw estaba a punto de arder de nuevo. La luna estaba alta cuando el silencio del rancho se rompió con el ladrido desesperado de los perros. Ethan saltó de la cama y tomó el rifle que siempre mantenía apoyado junto a la puerta. Clara despertó sobresaltada. ¿Qué pasa?, preguntó la voz temblorosa. Alguien está afuera, respondió él abriendo la ventana. Desde allí vio el resplandor anaranjado en la distancia. Fuego. El granero. Corrió hacia la puerta descalzo sin pensar. Clara lo siguió, lanzándose al frío de la noche. El humo se alzaba como una serpiente negra, iluminando el cielo con un resplandor infernal. Los caballos relinchaban, las llamas devoraban la madera seca y el viento esparcía chispas hacia la casa. «¡Los animales!», gritó Clara. Ethan asintió y se lanzó al interior del establo. Cubierto por la humareda, comenzó a soltar las sogas que mantenían a los caballos atrapados. Clara, sin pensarlo, corrió tras él con una manta mojada sobre la cabeza. «Clara, sal de aquí», rugió él. «No sin ti». Ambos trabajaron a ciegas entre el humo, tosiendo, apenas respirando. Lograron liberar a los animales, pero las llamas crecían con furia. Un madero ardiente cayó, bloqueando la salida. Ethan la empujó hacia un rincón. «Por Dios, salta por la ventana del corral», gritó. «¿Y tú?». «Hazlo». Ella obedeció. Saltó al barro, rodó, y cuando miró atrás lo vio emerger entre el humo cubierto de hollín. Se abrazaron jadeando mientras el fuego rugía detrás de ellos. Desde la colina, una silueta los observaba. Thomas Weller, montado en su caballo, el rostro iluminado por las llamas. Ethan lo vio y su mirada se volvió a cero. «Él fue», gruñó, avanzando unos pasos. Clara lo sujetó. «Ethan, no entres en su juego». Pero Thomas habló, su voz clara entre el crepitar del incendio. «¿Te duele, viejo amigo? Así se sintió cuando perdiste todo. Pensé que debías recordarlo». Ethan alzó el rifle, las manos temblando de rabia. «Te advertí que no volvieras». Thomas sonrió. «No vine por las tierras, Ethan. Vine por lo que crees que aún puedes amar». La amenaza fue clara como un disparo. Ethan apretó el gatillo, pero Thomas ya había girado su caballo y desaparecido en la oscuridad. El fuego fue apagado con la ayuda de Hank y algunos vecinos que llegaron al amanecer. El granero quedó reducido a cenizas, pero nadie resultó herido. Sin embargo, el daño estaba hecho. Los animales estaban dispersos. El trabajo de meses perdido. Clara preparó vendajes para las manos de Ethan quemadas por las sogas. Él se quedó sentado mirando el horizonte sin decir una palabra. «No puedes culparte por esto», dijo ella arrodillándose frente a él. «Sí puedo, y lo hago. Todo esto fue por mí. Fue por el odio de otro hombre, no por ti». Ethan la miró. Tenía los ojos enrojecidos, la voz rota. «Thomas no se detendrá. Si sigue viniendo, si te toca...» Apretó los puños.
No respondo por lo que haré. Clara apoyó su frente en la suya. Entonces prométeme que no dejarás que el fuego vuelva a consumir tu alma. Él la miró, casi desesperado. ¿Y si ya lo está haciendo? Ella tomó sus manos vendadas. Entonces déjame apagarlo contigo. No con agua, sino con amor. Ethan cerró los ojos. Por un instante el peso del mundo pareció ceder. La abrazó con fuerza, respirando su olor a tierra y pan, recordando que aún había cosas que el fuego no podía destruir. Afuera, el humo aún se elevaba del granero. Pero el verdadero incendio ardía dentro de él, entre la culpa y la venganza. Esa noche, mientras Clara dormía a su lado, Ethan se levantó en silencio, tomó su sombrero y su rifle y salió al porche. Miró hacia la colina, donde sabía que Thomas debía estar escondido, esperando el momento para volver. El viento soplaba seco y la luna apenas iluminaba su rostro endurecido. «No volverás a tocar lo que amo», murmuró. El eco de su juramento se perdió entre los campos. Esa fue la noche en que el hombre que había jurado no pelear más decidió hacerlo por amor. El amanecer llegó silencioso, con un frío que calaba hasta los huesos. El rancho todavía olía a humo y a ceniza. Clara se despertó sobresaltada al no encontrar a Ethan a su lado. La manta estaba fría. Su corazón se encogió. Corrió hacia la puerta y al abrirla vio la silueta de Hank, el capataz, ensillando un caballo. «¿Dónde está Ethan?», preguntó con la voz cortada. Hank la miró con tristeza. «Se fue antes del amanecer. Dijo que tenía que arreglar cuentas». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No, no puede, Clara, no lo alcanzarás a pie». Pero ella ya estaba corriendo hacia el establo, con el cabello suelto, los ojos nublados por las lágrimas. Mientras tanto, Ethan avanzaba por el camino del cañón, donde las montañas dibujaban sombras largas y el sol apenas comenzaba a pintar el horizonte de rojo. Su caballo resoplaba y el polvo se alzaba con cada paso. Al llegar al claro, Thomas Weller ya lo esperaba. Estaba de pie junto a su caballo, el rifle apoyado en la silla. «Sabía que vendrías, viejo amigo», dijo Thomas, sonriendo con ese aire de arrogancia que siempre lo había acompañado. «No soy tu amigo», respondió Ethan, desmontando lentamente. Thomas arqueó una ceja. «¿Y qué somos entonces? ¿Enemigos? ¿Por una mujer que crees tuya?» Ethan sostuvo su mirada. «No por ella, por lo que hiciste, por quemar mi hogar, por amenazar lo que amo». Thomas rió, pero su risa sonó hueca. «¿Amor? ¿Después de todo lo que perdiste? Eres un tonto, Ethan. Esa mujer solo te distrae. No puede darte lo que quieres. Ni siquiera puede darte un hijo». Ethan apretó la mandíbula. «Ten cuidado con tus palabras». «¿Por qué? ¿Planeas matarme por una mujer vacía?» El golpe llegó tan rápido que Thomas apenas lo vio venir. Ethan lo tomó del cuello de la camisa y lo empujó contra el suelo. El polvo se levantó en una nube. «No vuelvas a llamarla así», rugió Ethan, el rostro a centímetros del suyo. Thomas, con una sonrisa sangrienta, le escupió en la cara. «Ella te ha vuelto débil. Y los débiles no merecen nada». Ethan lo soltó con rabia y retrocedió. Thomas se levantó y desenfundó su pistola. El sonido del metal fue seco, final. «Entonces terminemos esto como hombres», dijo. Ethan asintió y ambos se separaron lentamente, colocándose frente a frente. El viento agitaba el polvo entre ellos. A lo lejos, un galope desesperado se acercaba. Clara, con el vestido manchado de barro, llegó justo cuando el sol emergía del horizonte. «Ethan, no», gritó bajando del caballo. Pero los dos hombres ya estaban listos. El silencio se volvió absoluto. Solo el canto lejano de un halcón rompía el aire. Thomas sonrió. A la cuenta de 3, Ethan asintió, la mirada fija. 1, dijo Thomas, el viento sopló fuerte. 2, el gatillo tembló bajo sus dedos. 3, el sonido del disparo retumbó en el valle. Clara gritó corriendo hacia ellos. El cuerpo de Thomas cayó de rodillas, el arma aún en la mano, los ojos abiertos y vacíos. Ethan se quedó quieto, el humo escapando del cañón de su revólver. Clara lo alcanzó lanzándose a sus brazos. «Dios mío», pensé que... No pudo terminar la frase. Ethan dejó caer el arma al suelo. «Ya se acabó», susurró, como si no lo creyera. El eco del disparo aún resonaba entre las colinas. Thomas yacía inmóvil, su sombra perdiéndose en el polvo. Clara lo miró temblando. «No había otra salida, ¿verdad?». Ethan negó lentamente. «No, él nunca habría parado». Ella apoyó su frente en su pecho. «Entonces deja que este sea el último fuego, Ethan. Que se apague aquí». Él la abrazó con fuerza. Por primera vez en años no sintió odio, solo cansancio y alivio. El viento sopló cálido, levantando el polvo y el olor a pólvora. Cuando regresaron al rancho, el sol ya brillaba sobre los campos. Ethan desmontó y miró a su alrededor. La casa ennegrecida, el granero destruido, los animales vagando libres. Todo lo que quedaba era reconstruir.
Clara se acercó y le tomó la mano. «Lo haremos juntos», dijo. Ethan la miró y asintió. «Juntos». Pero mientras se alejaban sin que ella lo notara, Ethan miró una última vez hacia el cañón. Donde el cuerpo de Thomas yacía, un buitre ya giraba en el aire. El pasado había muerto. Ahora solo quedaba vivir, si el destino aún les daba tiempo. El invierno se dio paso a la primavera y la vida volvió poco a poco al rancho. Los días ya no olían a humo ni a pólvora, sino a tierra húmeda y pan recién horneado. Ethan y Clara trabajaban hombro a hombro, levantando cercas, sembrando pasto nuevo y cuidando a los animales que habían sobrevivido al incendio. Aunque los dos hablaban poco del duelo, algo invisible había cambiado entre ellos. Ethan se había vuelto más silencioso, más protector. Clara, más decidida, con una calma nueva en sus ojos. Una mañana, mientras revisaba el corral, Clara se llevó la mano al pecho. Un mareo repentino la obligó a apoyarse en la valla. «¿Clara?», preguntó Hank al verla pálida. Ella sonrió débilmente. «Solo el sol». Nada más, pero no era el sol. Era algo más profundo, algo que llevaba semanas sintiendo y no se atrevía a creer. Esa tarde, cuando Ethan volvió de los campos, la encontró en la cocina, sentada, con una carta entre las manos y los ojos humedecidos. «¿Qué pasa?», preguntó él alarmado. Clara lo miró, la voz apenas un susurro. «Ethan, necesito decirte algo». Él se acercó, arrodillándose a su lado. «Dime». Ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Creo que estoy embarazada». Ethan la miró, sin comprender al principio. El tiempo pareció detenerse. «¿Qué dijiste?». «No me atrevía a creerlo. Pensé que no era posible. Pero la doctora de la ciudad me lo confirmó esta mañana. Estoy esperando un hijo». «Ethan». Él se quedó inmóvil, como si temiera que un movimiento brusco rompiera el hechizo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo contener. «Clara, no puede ser. Dijiste que eras infértil», completó ella sonriendo entre lágrimas. «Eso creí toda mi vida. Pero parece que Dios tenía otros planes». Ethan la abrazó con fuerza, con el pecho temblando. «No, no sabes lo que esto significa para mí». «Sí», dijo ella apoyando su frente en la suya. «Significa que ya no estás solo, que tu hogar vuelve a tener esperanza». Él la besó con una ternura que nunca antes había mostrado. Por primera vez en años sintió que la vida le devolvía algo que le había quitado. Pasaron los días y el rancho cambió de ritmo. Ethan no dejaba que Clara cargara nada pesado, y ella, entre risas, se quejaba de su exceso de cuidados. «No soy de porcelana», le decía, sonriendo. «Para mí lo eres», respondía él. Con una media sonrisa, los vecinos, al enterarse, acudieron con regalos y bendiciones. Hank construyó una cuna de madera en el taller. La pequeña comunidad que había visto el dolor de esa pareja comenzó a hablar de el milagro del rancho Sullivan. Pero dentro de Ethan, junto a la felicidad, habitaba un miedo silencioso. Por las noches se despertaba para ver si ella respiraba bien, si dormía cómoda, si su vientre crecía. Temía perderla, como había perdido tanto antes. Una madrugada, Clara lo sorprendió sentado junto a la cama mirándola. «¿Otra vez sin dormir?», susurró. «Solo. Te escuchaba respirar», respondió él con una sonrisa cansada. Ella lo tomó de la mano. «Ethan, no vivas con miedo. No todo lo que amas está destinado a arder». Sus palabras lo golpearon con suavidad, como una verdad que había estado esperando oír. Él asintió tragando el nudo en su garganta. «Entonces prométeme que pase lo que pase, seguirás luchando por vivir», dijo ella. «Solo si lo hago contigo». La besó y en ese beso había algo más que amor. Había redención. Con el paso de los meses, el rancho floreció como si también celebrara el milagro. Los potrillos nacían fuertes, el trigo crecía alto, y Clara, con su vestido claro, caminaba entre los campos con una serenidad casi celestial. Una tarde, Ethan la observó desde el porche. El sol caía detrás de ella, envolviéndola en luz. Su mano descansaba sobre su vientre redondo. «Gracias», murmuró él, sin saber si hablaba a ella, a Dios o al destino. Clara lo miró y sonrió. A veces la vida tarda, pero siempre llega a tiempo. Y en ese instante, Ethan entendió que los milagros no se compran. Se construyen con fe, ternura y un corazón dispuesto a creer otra vez. El viento del amanecer traía el olor a lluvia y tierra viva. El rancho, que alguna vez fue ruina y silencio, ahora respiraba vida. El trigo se mecía en los campos, los caballos corrían libres y el sonido de un nuevo día se mezclaba con un murmullo distinto, el de la espera. Clara llevaba 9 meses de embarazo. Su vientre redondo y pleno parecía contener no solo a un niño, sino todas las esperanzas que la vida les había negado antes. Ethan la miraba con una mezcla de amor y temor cada vez que ella se movía o respiraba más fuerte. Aquella madrugada, Clara lo despertó con un gemido bajo. «Ethan, creo que ya es hora».
Él saltó de la cama, los ojos abiertos de par en par. ¿Hora de qué?, preguntó torpemente, aunque ya sabía la respuesta. Ella sonrió entre el dolor. Del amanecer. Y de nuestro hijo. El capataz, Hank, corrió a buscar a la partera del pueblo. Ethan, temblando, preparó agua caliente, sábanas limpias y encendió el fuego. Pero el viento soplaba fuerte, presagio de tormenta, y las nubes oscuras se acercaban desde las colinas. La partera tardó más de lo esperado. El cielo se abrió en un aguacero que azotó el rancho, y los truenos retumbaron como tambores lejanos. Clara apretaba la mano de Ethan con fuerza, su rostro perlado de sudor. «No te vayas», le susurraba. «Nunca», respondía él, sosteniendo su cabeza entre las manos. Horas pasaron. El tiempo se volvió borroso, suspendido entre gritos, respiraciones y oraciones. Ethan nunca había sentido tanto miedo, ni siquiera frente a una pistola. Esta vez no podía pelear con el enemigo. Solo podía tener fe. Cuando la partera finalmente llegó, jadeando y empapada, Ethan la dejó pasar y se quedó afuera, bajo el alero, mirando la tormenta. Cada relámpago iluminaba su rostro, curtido por la vida y marcado por la angustia. «Dios, por favor», susurró, «no me la quites». No ahora que recién la encontré. Entonces escuchó el grito, no de dolor sino de algo más, un llanto agudo, nuevo, puro, un llanto de vida. Ethan se quedó inmóvil, el agua cayendo sobre su sombrero, su corazón retumbando como los truenos. Cuando la puerta se abrió, la partera sonrió. «Es un varón, y fuerte como un toro». Ethan entró temblando. Clara, pálida pero sonriente, sostenía al pequeño envuelto en una manta. «Mira», dijo ella con voz débil, «es igual a ti». Él se arrodilló junto a la cama, las lágrimas mezclándose con la lluvia que aún caía de su rostro. Tocó con cuidado el cabello húmedo del bebé, incrédulo. «Nunca creí que vería esto», susurró. Clara tomó su mano. «Prometiste que vivirías. Ahora tienes que cumplirlo». Ethan la miró largo rato sin poder hablar. Luego asintió. «Lo haré. Por ustedes». El niño abrió los ojos por primera vez justo cuando la tormenta comenzaba a ceder. Afuera, el sol se filtraba entre las nubes, tiñendo el cielo de dorado. Hank, desde el porche, murmuró con una sonrisa cansada. El chico llegó con el amanecer. Buen augurio. Los días siguientes fueron de paz. El rancho recobró su ritmo. Pero algo había cambiado. La risa de un niño comenzaba a llenar los espacios donde antes reinaba el silencio. Ethan construyó con sus propias manos una cuna bajo la ventana, desde donde el bebé podía ver la luz del amanecer cada mañana. Por las noches, cuando Clara dormía, Ethan solía tomar al pequeño en brazos y caminar con él por el porche. «No tienes idea de cuánto te esperé, pequeño», le decía en voz baja. «Tu madre me enseñó a amar, pero tú me enseñaste a creer otra vez». El bebé balbuceaba y Ethan sonreía con ternura. Ese tipo de sonrisa que solo los hombres duros muestran cuando el alma se ablanda. Una tarde, Clara salió al porche y lo vio ahí, con el niño dormido sobre su pecho, el atardecer detrás. Se acercó en silencio y apoyó la cabeza en su hombro. «Mira cómo lo sostienes», le susurró. «Antes decías que tus manos solo servían para trabajar la tierra». Ethan la miró. «Ahora sé que también sirven para cuidar lo que amo». El viento sopló suave, trayendo el aroma de los trigales y el sonido de los grillos. El sol se hundía en el horizonte, dorando todo con una luz cálida. Clara levantó la mirada hacia el cielo. «¿Sabes qué nombre quiero para él?» «Dímelo». «Hope». «Esperanza». Porque eso es lo que trajo con él. Ethan asintió, la voz quebrada. «Hope Sullivan». El hijo del amanecer. Ella sonrió. Y del amor que se atrevió a renacer, el niño se movió suavemente, emitiendo un sonido que pareció una risa. Ethan y Clara se miraron, sabiendo que todas las heridas del pasado, todo el dolor, las pérdidas y el fuego, los habían llevado hasta ese instante. El rancho, que antes fue ceniza, ahora era hogar. El hombre que dijo no necesitar a nadie y la mujer que creyó no poder dar vida, habían vencido juntos al destino. Y cuando el sol desapareció por completo, dejando el cielo encendido de estrellas, Ethan susurró, mirando a su hijo: «Nunca olvidaré lo que costó llegar hasta ti. Pero cada segundo valió la pena, porque a veces», pensó mientras abrazaba a Clara y al bebé, «los milagros no llegan cuando los pides, sino cuando finalmente aprendes a creer que los mereces».